absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas, son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias y es tiempo de misterios aquí en Radio Nacional y todos sois bienvenidos. Algo que ya comenzamos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio y un placer como siempre estar juntos de nuevo hasta las 4 o las 3 en las Islas Canarias si estás escuchando en directo. Saludos en nombre de todo el equipo, esta noche en la parte técnica Paco Bermúdez y Javier Campos, Rosa Rodríguez en la locución y producción, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, David Cuevas en la redacción y este que os habla, Miguel Blanco. La gratitud a todos por estar ahí conectados. Nuestra compañera Tere Vilas nos da algunos datos. Estos son nuestros medios de contacto. Nuestro email, espacioenblanco@rtv.es. El WhatsApp, 633 50 50 11. Y si deseas unirte a nosotros en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, teclea eBlanco Radio. Te esperamos. Conecta con nosotros. Redes sociales que como casi siempre controlan Antonio Baena, Ramón Álvarez y Juan Gómez, que ya están dispuestos para recibir vuestras consultas. Y en el 900-137-137 está David Cuevas preparado para cualquier llamada que queráis hacer, llamada gratuita. Y vamos ya con los temas que os hemos preparado para esta noche, con el primer deseo de que ojalá acaben ya pronto esos incendios que asolan nuestro país y las guerras que hay en este mundo. Esta noche queremos que nos acompañes en un viaje por la historia. La sangre lleva corriendo miles de años por las tierras sagradas del Oriente Medio. Aquí están, grabadas en la tierra, las cicatrices de las batallas libradas entre tres de las grandes religiones del mundo. Pero la herida más profunda fue la causada por la guerra entre cristianos y musulmanes, iniciada a finales del siglo XI y que duraría 200 años. En juego estaba una pequeña franja de tierra de unos pocos cientos de kilómetros de larga, pero con un gran premio: Jerusalén. Jerusalén, las cruzadas y los caballeros serán hoy uno de nuestros argumentos. Nuestros invitados lo han llamado los guerreros de Cristo. Y junto a ellos nos vamos hasta la Edad Media. Y habrá más. Nuestro compañero David Cuevas nos traerá testimonios exclusivos de una parte de la desclasificación OVNI. Este es el viaje al que te invitamos hoy y solo queremos que lo disfrutes.
Pues ahí están las intenciones, parte de las intenciones que tenemos esta noche, y solo nos queda saludar a los dos invitados de lujo que tenemos aquí en nuestro estudio en directo. Miguel del Rey, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel. Un placer que estés aquí con nosotros. El placer es mío. Escritor, ¿por qué te interesa tanto esto de la historia? Que escribes un libro yo creo que cada 5 minutos tienes un libro nuevo, sí, aportando un montón de historias nuevas, porque cada vez que se revuelve un poco la historia o se raya, surgen un montón de cosas que desconocíamos, ¿eh? Sí, así es. Cada vez que tocas un tema, pues surgen otros temas nuevos que siempre interesan. Y luego Carlos, que me obliga, siempre me tiene machacado trabajando. No sé si le saludamos o no le saludamos. Carlos Canales, buenas noches. Buenas noches. Esto es un libro donde se habla de remeros y alguien tiene que remar. Le toca a mí. Abogado, cada día tienes más cara de abogado. Te estoy mirando ahora. Se me está poniendo, sí, últimamente, la degeneración. Yo ya se lo he dicho, Se lo he dicho. Se te está poniendo cara de abogado. Digo, te está poniendo Somos más... el ejemplo del mal, entonces vamos evolucionando. Dice, buenas noches a todos. Llega el mejor rato para combatir y olvidarse del calor a través de la radio, y con Carlos Canales y Miguel del Rey, con el ímpetu, la pasión y la épica que ponen sus narraciones. Genial, dice. Saludos, Tomás, desde Tenerife. Bueno, lo mejor el aire acondicionado, hay que decírselo. Habéis escrito el último libro que a mí me ha llegado, se llama Guerreros de Cristo, de los hermanos hospitalarios a los caballeros de la Cruz de Malta. Y pregunto, Miguel, ¿por qué ahora este tema? Bueno, porque es un tema... Aparte de porque te ha obligado Carlos. Es un tema que nos ha interesado siempre, y es un tema que, bueno, nos parece que está en el punto de mira también, ¿no? Todo lo que tiene que ver ahora mismo con Oriente Medio está un poco en el punto de mira. Vale, lo vamos a analizar desde diferentes puntos de vista. 900, 137, 137, si queréis preguntar. Ahí vamos con esa primera introducción que nos va a llevar a ese mundo de los caballeros. Nuestro recorrido por la historia nos hace retroceder hasta un tiempo de caballeros y leyendas. Julia Pavón, profesora de Historia Medieval de la Universidad de Navarra, nos da los primeros datos. Caballeros medievales, guerra, expediciones ultramarinas, peregrinos, Tierra Santa, el Islam, el turco, naves y comercio italiano, el Santo Grial, castillos, batallas, pergaminos y códices. Estas palabras siguen siendo a día de hoy un reclamo para el gran público e incluso para los ámbitos de especialización académica, y cuyo significado remite a tiempos pretéritos muy atractivos y para algunos tiempos oscuros, donde todavía quedan pendientes incógnitas de todo tipo por aclarar. Incógnitas por aclarar que hoy queremos abordar con nuestros invitados. Vamos, si os parece, al principio para situarlo en el tiempo y en el espacio. ¿Dónde surge toda esta historia de los guerreros de Cristo? ¿En qué tiempo y en qué espacio? Surge básicamente... ¿Y por qué guerreros de Cristo? ¿Por qué lo has visto titulado así el libro? Básicamente porque es lo que eran. Ellos consideraban, aunque ahora nos parezca extraño, la religión formaba parte esencial de la vida de nuestros antepasados. Sí, yo creo que el título es lo más claro. O sea, es lo que era, guerreros de Cristo. Ahora podría alguien decir que disparate, monjes que dedicaban su vida a combatir. Pues sí, es lo que hacían, dedicaban su vida a combatir. Eso es. Tiempo y espacio. Tiempo y espacio sigue existiendo. La Orden de Malta es un estado soberano sin territorio reconocido por más de 100 naciones en el mundo, con lo cual el espacio llega hasta hoy. En el año 2018 hicieron 900 años de antigüedad, con lo cual es una de las organizaciones vivas más antiguas del mundo. ¿Y surgen cuándo? Pues hace 900 años. No me refiero tanto a esa orden concreta, sino todo ese follón que se... Surgen todas al tiempo, básicamente. Es decir, es siglo XI. Sí, siglo XI, con la primera cruzada, final del siglo XI, y comienzos del XII, que es cuando empiezan a formarse las órdenes militares de monjes, para la búsqueda, para conseguir una base estructurada de guerreros profesionales que no dependieran de las levas ocasionales o que pudieran dedicar toda su vida al objetivo principal, que era el combate, o sea, la lucha contra defender también quizá a los peregrinos, ¿no? Las grandes peregrinaciones que había en ese momento. Pues la peregrinación a Roma, evidentemente, desde Europa era sencilla. La peregrinación a Santiago tampoco tenía mayores complicaciones, salvo que te robaran o cualquier cosa de ese estilo, que tuvieses un accidente. Y ya la peregrinación a Jerusalén, que era una cosa bastante más complicada porque podías perder la vida fácilmente, ¿no? Y luego la función que su nombre indica en la orden, hospitalaria, es decir, una función de atención también a los peregrinos que iban a Tierra Santa y a los que allí estaban. Vale, eran guerras de religión entonces también.
defender Tierra Santa. Luego hablaremos de Jerusalén y de todo lo que eso implicaba. ¿Significaba guerra de religión, una guerra de religión? Significaba una guerra no tanto de religión como la entendemos ahora, sino de una gente que pensaba distinto a la que pensaba la otra. Con un matiz importante, la orden hospitalaria, la orden San Juan, va evolucionando, y a partir de la pérdida de Tierra Santa, después de la caída de San Juan de Acre a finales del siglo XIII, se va convirtiendo en un motor que, aparte de la religión y ser una barrera frente al Islam, hay un motor económico importantísimo. Una máquina de ganar dinero, literalmente, la Orden de Malta. Sí, bueno, y las cruzadas en sí. Las cruzadas en sí son también una... más que un combate religioso, es una lucha económica, ¿no? De cruzadas vamos a hablar ahora, si os parece, ¿vale? 2:17, 1:17 en las Islas Canarias. Vamos con algunos datos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Las cruzadas fueron una serie de guerras religiosas impulsadas por la Iglesia Católica en plena Edad Media. Dichas campañas militares tenían como objetivo declarado recuperar para la cristiandad la región de Oriente Próximo, conocida como Tierra Santa, la cual se encontraba bajo el dominio del Islam desde el siglo VII. Julia Pavón nos da más datos. De entre todos los conflictos armados en la Edad Media, la guerra de las guerras por antonomasia, con una significación religiosa, trascendencia internacional y llevada a cabo sobre un escenario singular, fue la habida en las cruzadas, bajo el patrocinio de las monarquías europeas y con el apoyo de las órdenes militares y el papado, fuente de todo tipo de mitos y de leyendas que hoy nutren todavía los éxitos novelísticos, los guiones cinematográficos, las series de televisión e incluso los videojuegos. El mundo de las cruzadas será nuestro objeto de interés en los próximos minutos. Como os habéis adelantado, enseguida hablar de órdenes militares, que luego hablaremos de ella, de esos guerreros de Cristo. Vamos primero a las cruzadas. ¿Por qué surgen? Ya el Islam había conquistado Tierra Santa y ese es el propósito. La había conquistado medio milenio antes. Nada más nacer el Islam, la primera zona de expansión es justo lo que es Palestina. Ellos avanzan hacia la frontera bizantina, van apartando a los bizantinos, van haciendo perder territorio, primero en lo que es Irak, Líbano, Palestina y Siria, y luego en Egipto y hacia el norte de África, hasta llegar a España. La expansión musulmana es rapidísima, en apenas un siglo y medio. Se expanden desde las arenas del centro árabe saudí hasta los Pirineos. Por un lado, y por otro lado amenazan al Imperio Bizantino en las fronteras de lo que hoy es Turquía-Siria. Eso hace que la pérdida de los territorios cristianos, su caída a manos del Islam, no genera un problema inicial, pero se empieza a convertir en un problema de persecución a partir de mediados del siglo XI. Eso, unido a una pujanza económica en Europa, por motivos que serían larguísimos de contar, aumento de la población, mejora de las capacidades agrícolas y agrarias, y lo que permitía sustentar una clase más numerosa de guerreros y de gente que tenía más capacidad de necesidad de expandirse, hace que a finales del siglo XI se empiece a plantear, como una especie de obsesión, la recuperación para Cristo, para la cristiandad, de las tierras ocupadas por el Islam en Palestina, es decir, básicamente de Jerusalén y los santos lugares. Y esto es un fenómeno que acaba a finales del siglo XI con la primera cruzada, que conquista Jerusalén y establece un reino cristiano en un territorio donde hay una población musulmana que por supuesto sigue, pero donde los cristianos son solamente los que siguen al Papa de Roma, es decir, la cristiandad que se llamaba entonces latina, sino también los que siguen al obispo, al patriarca de Constantinopla, es decir, lo que hoy llamamos ortodoxos. Más pequeños grupos, desde los maronitas hasta pequeños grupitos cristianos, que vivían entremezclados con la población musulmana y con los judíos, los poquísimos que quedaban después de la gran marcha de finales de la época romana. Y esto es el nacimiento de la Palestina cristiana, que se extendió mucho más de lo que es el territorio actual de Israel, porque llegaba hasta zonas de Líbano y Siria, y por la parte sur llegó incluso a alcanzar el Golfo de Aqaba.
Y el punto económico que decíamos antes, que es muy importante, ¿no? Porque igual que ha dicho Carlos, que se produce una sobrepoblación en Europa, esa sobrepoblación tiene que emigrar. Al mismo tiempo que esa población emigra y busca unos nuevos territorios, se producen una serie de viajes a Tierra Santa, como si fuesen los viajes de ahora, los viajes organizados, en las que hay una serie de familias, de grupos en Italia, en Génova, en Pisa, que botan barcos, que llevan a esos peregrinos a Jerusalén, al mismo tiempo les alimentan, les venden, les colocan en hoteles. ¿Como un negocio? Es un negocio. Es una de las bases del nacimiento del capitalismo moderno europeo. Es decir, exacto. Hay las letras de cambio, por ejemplo, nacen durante las cruzadas, los sistemas de transporte, los primeros seguros. Todo nace relacionado con los fletes, es decir, todo nace relacionado con un tráfico mercantil en auge que durante 200 años va creciendo y creciendo y creciendo, lo que exige administradores, contables, un sistema nuevo de organización de la vida social. El hospital, que era lo que comentaba antes Carlos, que se establece en Jerusalén, ayuda a los peregrinos, pero al mismo tiempo tiene ayudas también económicas de su reino, de Amalfi, y tiene ayudas económicas de los musulmanes que les permiten estar allí, ¿no? Por eso decíamos que no es tanto una guerra religiosa como religioso-económica. ¿Quién monta la primera cruzada? Europa. Es una mezcla, básicamente es una mezcla entre el Papa y nobles, principalmente de la zona de lo que hoy es Bélgica, Francia, en la zona norte. Pero lo organizan hay una todos. Cierta iniciativa popular también, porque las cruzadas se van mezclando, una que llama la cruzada de los pobres primera, con la cruzada ya papal y de los nobles, que es la que consigue tomar Jerusalén. Realmente hay relaciones difíciles con el Imperio de Oriente, con el Imperio Romano de Oriente, con los bizantinos, pero al principio, durante la primera cruzada, hay una cierta colaboración. Bueno, esas colaboraciones y enemistades tuvieron puntos, es decir, mejores y peores a lo largo del tiempo del establecimiento del Estado latino en Tierra Santa, pero además de eso, hay un elemento también, como ha dicho también Miguel, de guerra de frontera contra el Islam, que no solamente es en Palestina. Esto es interesante cuando hablemos luego de la Orden de San Juan, y es que se produce en todas las fronteras de lo que era la cristiandad, es decir, desde Prusia y Lituania, donde estaban los últimos pueblos paganos de Europa, hasta Andalucía, donde estaban los últimos territorios musulmanes de Europa. Sí, de hecho el Imperio bizantino no está muy de acuerdo con la cruzada, no la apoya en ningún momento, ¿no? Al menos ellos consideraban que el territorio era suyo, claro, es decir, que se les tenía que volver a ellos, porque había sido parte del Imperio Romano Oriental. Exactamente. ¿Cuántas cruzadas hubo? Hay discusiones sobre el tema, sobre 7, 8, 9, 10, depende cómo lo quieras contar. Oficialmente siempre eran 7, pero ahora mismo es un término mucho más amplio. Sí, porque... lo están aumentando a 8, pero oficialmente, como dice Carlos, 7. Se ganó Palestina en qué, o Jerusalén en qué. En el 1096 la primera vez, pero luego, bueno, en 1099 realmente, pero luego se vuelve a perder después de una terrible batalla en Hattin. Y se vuelve a recuperar temporalmente a principios del siglo XIII para luego perderlo definitivamente. El último puesto importante que se pierde de las cruzado en Palestina es San Juan de Acre, que se pierde en el año 1291, a finales del siglo XIII. Sí, de eso hay muchas películas, de la defensa de San Juan de Acre, de los templarios y los hospitalarios. Es donde todas las órdenes se juntan para defender el último núcleo. El último lugar que se abandona de Tierra Santa, ¿cuál es? Es ese, San Juan de Acre. ¿Habéis estado en ese lugar? Sí. Qué increíble, ¿verdad? Quedan restos todavía, ¿no? Hay que tener en cuenta que toda la parte de Líbano, Siria, se ha destruido mucho por las guerras recientes. Fortalezas fantásticas e increíbles como el Crac de los Caballeros, por ejemplo, el Gran Mítico, ha sido triturado por los conflictos recientes. Es que está en un mal sitio ahora mismo. O el mismo puerto de San Juan de Acre. Bueno, pero efectivamente ya empezó la cosa mal en la zona con la guerra civil libanesa de los años 70, pero como luego ha continuado, es que la verdad es que el grado de destrucción del legado cruzado en Tierra Santa y en los territorios que fueron parte del Principado de Antioquía se ha perdido en gran parte por conflictos recientes. Os saludan desde Tánger, dice que saludos y cham para Carlos y para Miguel, y qué buen programa desde siempre, dice saludos a los invitados desde las Carolinas en Estados Unidos. Pilar Carrillo. Decías que era un negocio. ¿Cuánta gente se pudo transportar? Salían desde toda Europa, los metían en barcos. ¿Por dónde pasaban? ¿Cuál era la ruta? El Mediterráneo, iban por el Mediterráneo. ¿Salían de algún puerto? Salían de los puertos italianos, generalmente de Génova, y luego iban por el Mediterráneo, hacían escala en
unas veces en Chipre, otras veces en Rodas, y llegaban hasta los puertos, hasta Jerusalén, hasta San Juan de Acre, hasta la Tierra Santa. Había también rutas terrestres a través del Imperio Bizantino, pero eran más complicadas, increíblemente más peligrosas, porque a veces los gobernantes bizantinos no les hacía mucha gracia, porque básicamente además eran casi pueblos en movimiento, que hacían incluso bastante destrucción muchas veces por donde pasaban. Y poco a poco el tráfico marítimo fue ganando auge, fuerza, y como dice Miguel, todos los puertos de sur Italia eran grandes cabeceras Pero es curioso cómo las órdenes militares defienden tanto a los peregrinos que van por tierra como a los que van por mar. Efectivamente. Eso es curioso. ¿Pasaron por España algunos de ellos? No, porque no era un camino a Tierra Santa. No. Aparte, toda España era frontera con el Islam. Era una frontera de guerra. El camino de España era el camino de Santiago, el general. Sí, camino. el único. Pero decir, en la zona sur era un conflicto, era una zona de conflicto abierto, básicamente. Con lo cual, era un sitio donde las órdenes militares operaban, pero en apoyo de los reinos cristianos. No, y en apoyo de los peregrinos del mismo camino de Santiago. O sea, ya había una peregrinación en España. Una orden. Claro. Con ese nombre. No, y incluso los hospitalarios también, ¿no? O los templarios también apoyaban a esos peregrinos. Hablaremos de ellos. 12:27, 1:27 en las Islas Canarias. El teléfono muy tranquilito, 900-137-137, por si queréis preguntar. Hay mucho más que queremos contaros, ya veréis. Radio Nacional de España, la que quieres. Los monjes normalmente no tenemos teléfono móvil ni WhatsApp. Ser monje en el mundo ruidoso, lleno de imágenes mudas. Radiogramas. Yo, como cristiano, creo que la historia tendrá un final feliz, pero veo mucho pesimismo. Vida de monje en Radiogramas. Con Javier Hernández. Los lunes a las 3 de la madrugada. Las 2 en Canarias. Y recuerda, a hombros de gigantes. Los domingos a las 4 de la madrugada. RTV, la que quieres. La hermandad fue fundada en Jerusalén en 1048 por comerciantes italianos muy activos en Tierra Santa, para brindar cobijo, comida y servicios médicos a los peregrinos de cualquier raza y credo. El califa de Egipto, que gobernaba la región, permitió a Fray Gerardo, líder de la comunidad monástica, edificar con estos fines una iglesia, un convento y un hospicio enfermería junto al templo del Santo Sepulcro. Tras la toma cristiana de Jerusalén en la Primera Cruzada, una bula papal oficializó la existencia de la orden. Sus monjes hacían votos de obediencia, castidad y pobreza, abrazaban la regla agustina y tomaban el hábito, uno negro, al que después se incorporó una cruz blanca de 8 puntas, símbolo de las 8 bienaventuranzas. Son datos de estos singulares invitados que hoy visitan el programa, pero tenemos mucho más para contaros. Esta hermandad, estos guerreros de Cristo, eran los hospitalarios. Nosotros hemos dedicado el libro a la Orden de San Juan, que sí que era una orden hospitalaria y que sigue manteniendo esa denominación en su nombre. Formalmente es la Orden de Caballeros Hospitalarios de San Juan de Jerusalén. Luego fue cogiendo el nombre de las sedes siguientes, y de Rodas y de Malta. Cuando se pierde Tierra Santa, la Orden de San Juan se queda durante unos años en una sede fija, y lo que hacen es, se apoderaron de Rodas, que era una isla bizantina, y punto, y la convirtieron en una base territorial, con lo cual pasaron a tener un estado. Y ese estado, cuando Rodas cae a principios del siglo XVI en manos de los turcos, pues se quedaron de nuevo sin territorio, y el emperador Carlos V, Carlos I de España, les entregó una isla que era de la monarquía, de la corona española, que es Malta. Y entonces, fue una especie como de alquiler simbólico en el cual los caballeros podían tener una sede a cambio de la entrega como tributo todos los años de un famoso halcón, del halcón maltés. Uh-huh. Y hasta la llegada de Napoleón en 1798, pues durante todo ese tiempo,
la Orden de San Juan tuvo base en Malta. Y desde ahí lo convirtieron, pues bueno, en una especie de centro dedicado literalmente al negocio del saqueo. Y bueno, se convirtieron probablemente en la mejor estructura corsaria de la historia de la humanidad. ¿Sí? Nunca ha habido nada igual. Vamos al principio, si os parece. Sí, sí. ¿Se crea cuándo? ¿Y quién la crea? En el año 1118, pues se hizo hace 900 años, y se crea en Jerusalén como una orden hospitalaria, a principio, y al mismo tiempo como una orden de monjes guerreros para proteger a los territorios ocupados de Tierra Santa y a los peregrinos que iban allí. ¿Fue la primera...? No, la primera son los templarios. Los templarios, vale. La funda el Beato Gerardo, que es lo que hemos dicho antes. Lo que hemos escuchado. ¿Atendían tanto a musulmanes como a católicos, judíos, a todo el mundo? En principio sí. ¿Qué significa eso de en principio sí? En principio sí, luego había que elegir un poco, una vez que estaba lleno, había que elegir un poco a quién se trataba, y había que elegir también quién apoyaba económicamente ese hospital, ¿no? Puesto que lo apoyaba el califa, también se hacía cargo de los musulmanes. Eso sí iba a preguntar, ¿tenían que pagar los enfermos por llegar allí? No, pero pagaban donaciones en Europa, bien donaciones de nobles, bien donaciones de otras gentes, bien terrenos que se quedaban los hospitalarios, bulas papales. Es que la orden poco a poco se fue transformando en un verdadero emporio económico, porque pero lo eran todas sí, las todas lo eran, pero además todas, porque todas se nutrían en gran medida de gente de la alta nobleza, que luego que tenía sus propias, recibían herencias, donaciones, y luego donaciones reales de los soberanos, sí. Ya fueran condados, duques, que iban cediendo terrenos, que iban, podría ser desde granjas, alquerías, molinos, todo ese tipo de factorías y todo ese tipo de tierras puestas en explotación por gente competente, no dejaban de ser religiosos, es decir, tenía una cierta cultura y una cierta capacidad, pues lo que hacía es que todo el patrimonio suyo fue engrandeciéndose y creciendo a lo largo del tiempo. Y realmente, por ejemplo, en el caso del Temple, cuando la corona francesa decide eliminarlo, era un estado sin estado dentro del propio estado francés, era una verdadera barbaridad. Era el nivel era como una gigantesca multinacional que encima tenía un ejército propio, con lo cual le convertía en un rival muy peligroso. Sí, lo era también el hospital, ¿eh? Igual, sí, el hospital. Lo que pasa es que tenían los templarios por encima y vivían en la sombra estupendamente. ¿Cómo estaban organizados? Bueno, había dos formas de organización. Por un lado, lo que era la organización territorial. Claro, es que esto iba al margen de lo que era la típica organización religiosa. Ellos seguían la regla del Cister, que era la regla que siguieron la mayor parte de las órdenes militares. Pero luego, aparte de lo que era la organización eclesiástica, debido a que no dejaban de crecer y ser cada día más poderosos, tenían también una organización territorial. Es decir, en cada estado soberano, vamos a poner un ejemplo, Reino de Castilla, por poner un ejemplo, España. España, por ejemplo, en el Reino de Castilla había, el sistema de su clasificación iba, desde lo que era un simple bailío hasta lo que podía ser un priorato o un subpriorato o una castellanía. Por ejemplo, en Aragón era la castellanía de Amposta y en Castilla el priorato de San Juan. Entonces, este tipo de organizaciones territoriales lo que hacían es que tenían luego subdivisiones y estructuras para poder gestionar el inmenso patrimonio que tenían y para llevar adelante las finanzas, la economía y el ejército que tenía la orden. Luego, en el caso de los hospitalarios hay un matiz interesante, y es que cuando se apoderan de Rodas pasan a ser también soberanos de un estado, de un territorio, con lo cual pasan a ser también una nación, en cierto modo, entre comillas, donde había una base territorial en la que vivía gente que no eran obviamente los religiosos, pero eran sus señores los religiosos, porque eran al fin y al cabo los que controlaban y dominaban la isla, primero Rodas y después Malta. Entonces, claro, con una estructura así, y sabiendo que tenías además, porque aunque tú tenías una base territorial, la orden está extendida por toda Europa, se clasificaba de una manera muy curiosa, se clasificaba en lenguas. ¿Lenguas? Las lenguas, las langues, correspondían curiosamente también a las 8 beatitudes que habéis citado, es decir, a las 8 puntas de la cruz. Eran Auvernia, Francia, Provenza, Italia, Alemania, España, Castilla, Aragón, Inglaterra. Cada una de las y Alemania, cada una de las lenguas absorbía determinadas estructuras territoriales. Por ejemplo, la lengua de Inglaterra cogía a Inglaterra, Escocia y a Irlanda. La lengua de Alemania cogía toda Escandinavia más Alemania, más Polonia, Croacia, Hungría. La lengua de Castilla cogía también a Portugal y la de Aragón cogía también a Navarra. De esa manera, Francia, que era el que aportaba más caballeros, tenía 3 estructuras de lenguas, una para el sur, Provenza, una para el centro, Auvernia, y una para el norte de Francia. Entonces, de esa manera, toda la estructura de la orden funcionaba como literalmente una multinacional gigantesca que estaba establecida por todos los reinos de la cristiandad y que, supeditada en último término obviamente al Papa de Roma, dado que era la máxima autoridad de la Iglesia, pero que tenía su propio gran maestre y luego sus maestres locales en función de la estructura.
La división en lenguas, en principio, podía decirse que era idiomática, pero era un poquito más que eso. Era parte idiomática, era también de ámbito geográfico-cultural. Era una especie de sistema mixto que más o menos les servía a ellos para organizarse. Fue cambiando ligeramente a lo largo del tiempo y la última configuración, que es la de 1462, es la que determina la existencia de las ocho lenguas, de las 8 puntas de la cruz, que es la que tienen cuando pierden Rodas y se establecen en Malta. El mantenimiento de la orden, el mantenimiento económico de la orden de una manera más sencilla, ¿no? Carlos lo ha explicado muy bien, pero de una manera más sencilla que podamos verlo en la Edad Media y a diario, era que, por ejemplo, un noble le cedía a los hospitalarios una iglesia, un terreno, cualquier cosa que nos podamos imaginar. Una granja, un molino. Una granja, un molino, exactamente. Pero no en Jerusalén, en cualquier parte de Europa. Por ejemplo, en el norte de España. En el norte de España se pueden ver, ahora mismo en el País Vasco hay sitios que se pueden ver perfectamente que son de los hospitalarios, ¿no? Entonces ese molino, esa granja, ese puesto más o menos defendible, se ponía al lado de un río. Al cruzar el río, al cruzar el puente, ya había que pagar a los hospitalarios por pasar, ¿no? Eso es, con ese dinero que se recogía, se hacían los gastos del hospital y de ayudar a los peregrinos que iban, en este caso, a Santiago, ¿no? Os saludan desde Sudamérica, Nor Patagonia chilena, entre otros muchos lugares. ¿Había mujeres entre los hospitalarios o no pintaban nada las mujeres? Había mujeres para ayudar en las tareas femeninas, podemos decir, a los hospitalarios, no haciendo sus mismas labores. ¿Qué significa labores femeninas? Que no combatían, vamos. No combatían, hacían labores femeninas. Lo que quieren es meterme en un problema. No, por favor. Ten en cuenta que no es lo mismo el siglo XII que el siglo XXI. Había monjas, claro, la Orden de San Juan tiene sus propios grupos, la Orden de San Juan era una orden muy amplia. A la hora de hacer ciertas cosas, de hacer... pues no sé. Los dejo claro. Había servicios y trabajos auxiliares, ¿no? Que las había mujeres auxiliares que no tenían necesariamente que ser tampoco religiosas. Es decir, la orden, entre comillas, contrataba, tenía un montón de gente que trabajaba para la orden, que no eran necesariamente religiosos ni monjes. No, pero sí había monjas, pero había además monjas, religiosas, por supuesto. Religiosas. ¿Y los monjes hacían votos de obediencia, castidad y pobreza como...? Hacían votos. Hacían votos. Votos, nada más. ¿Y eso qué significa? Que luego lo cumplían. Luego ya, hombre, había grandes y conocidos hijos de los... y hombre, no eran relativamente pobres. Sí, y pobres no eran mucho. No eran. De hecho, probablemente con el periodo maltés era uno de los grupos probablemente más exclusivos de la historia de la humanidad. O sea, ser caballero de Malta no era nada sencillo. Era una cosa que era complicada. En el periodo maltés, yo creo que en el Mediterráneo probablemente movían más esclavos que los turcos. Sí, no, sin duda alguna. Sin ninguna duda. Por ejemplo, todos los que remaban en las galeras eran esclavos y toda parte del trabajo se hacía con población esclava. Y la compraventa de esclavos. Pero incluso, no creas, incluso en Rodas, por ejemplo, llegaron a hacer una especie de apartheid con la población griega porque los consideraban cismáticos. Que era... en Malta. En Malta los malteses los tenían ahí. Es decir, es que la orden era terrible. Tenían un nivel de estructura mental. Además, entraban desde niños y además gente que eran nobles de sangre y poderosos, con esa educación que encima les convertía en una especie como de caballeros Jedi, literalmente de la cristiandad. Una cosa muy curiosa. Dedicaban su vida a ello. La invasión de Napoleón en Malta se produce, aparte de... Con ese año muy degeneradillos, Sí, claro, ahí estaban absolutamente degenerados. Sí. La misma población entrega a los caballeros. Sí, están hartos ya de ellos. Y estaban muy adelantados a nivel de medicina, al ser hospitaleros. Sí, a nivel de medicina. Y tenían dinero y además pagaban. Sí. Es decir, les resultaba interesante. Estaban avanzados en todo. Ten en cuenta que eran gente de la alta nobleza. Y tenían médicos. Claro, sí, por eso, que estaban avanzados en todo. Estaban vinculados a las primeras universidades. Sí. Es decir, siempre estuvieron en la línea puntera del desarrollo de todo, porque eran ricos que podían. Sí, claro. Y los hospitales eran hospitales que estaban bien atendidos y muy bien pertrechados para la época y con médicos muy buenos para la época. 2:40, 1:40 en las Islas Canarias, seguimos en directo y David Cuevas esperando vuestras llamadas. Me mira 900-137-137 por si queréis preguntar. Seguimos dando más datos de todos estos personajes, estos guerreros de Cristo que esta noche están con nosotros. Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido, en Radio Nacional. ¿Os parece bien? Con Miguel Blanco. Jerusalén, la ciudad de la luz,
siempre ha sido codiciada por muchos. En el cine, Ridley Scott lo llamó el reino de los cielos. No mostréis temor ante vuestros enemigos. ¡Alzaos como caballeros! ¡Alzaos como caballeros! ¿Qué será de nosotros? El mundo lo decidirá. Siempre lo decide. ¿Qué te dijo tu padre de tus obligaciones? Que sería un buen caballero. ¿Sabes qué te aguarda en Jerusalén? Un mundo nuevo. Jamás se ha podido ver nada igual. Allí no eres como naciste, sino como te dicta tu interior. Un reino de conciencia, de paz en vez de guerra, de amor en vez de odio. Eso es lo que te aguarda al final de la cruzada. ¿Qué tiene? ¿Qué ha tenido ese reino para despertar tantas intrigas, guerras y leyendas? Nuestros invitados nos dan algunas razones. Vamos a centrarnos en Jerusalén, luego nos daremos una vuelta por Rodas y por Malta y por otros sitios. ¿Qué tiene Jerusalén? ¿Qué ha tenido? Pues la ciudad de las tres religiones, lo dice todo. Y en el caso de Ridley Scott, una producción muy buena, pero poco más la película. Sí, la película es flojilla. Sí, a mí no me gusta mucho. Vale. A ver, Jerusalén es aparte del centro del judaísmo, también es una ciudad sagrada de la cristiandad y obviamente del islam, con lo cual pues ya tenemos el problema hecho. Es decir, es el centro de las tres grandes religiones monoteístas y ahí está. ¿Y eso ha supuesto tantas guerras como hubo y sigue habiendo en este momento? Para desgracia de la humanidad, sí. Sigue siendo, como es bien conocido, una de las grandes zonas conflictivas del mundo, así que para qué vamos a negarlo, si es evidente. La ciudad... Sí, no, es que no hay nada que añadir. Es lo que es evidente, es una obviedad. Evidente, sí, ahí sigue igual. Es paradójico que las religiones que teóricamente tienen que unir al hombre con Dios siguen sirviendo. Religiones que encima tienen el mismo origen, la misma fuente y son religiones hermanas, pues así está el mundo. Vale, añadimos que están preguntando mucho. Esas órdenes fueron a Jerusalén a buscar tesoros, como se habla de los templarios, que luego hablaremos de ellos, el Arca de la Alianza, el Santo Grial, ¿o no tiene nada que ver? No, directamente no. Directamente no. Otra cosa es que una vez allí, la gente estudia, mira, aprende. Hay cosas que luego traen. Por ejemplo, yo que sé, me voy a poner ejemplo, hubo contactos desde la Palestina cristiana, por ejemplo, con el reino cristiano de Aksum en Etiopía, donde se supone que se guardaba el Arca de la Alianza. Sí, claro, son cosas que van ocurriendo cuando tú vas ampliando tu conocimiento y vas sabiendo cosas nuevas del lugar en el que estás. Pero no estaban organizados. Pero no era el objetivo esencial. No estaban organizados. No era su función ni a lo que iban en principio. O sea que todo eso que nos han contado son leyendas de que fueron allí a buscar, yo que sé... No solamente son cosas que pudieron hacer en cierto modo, pero no que no era su función esencial allí. No era el objetivo. El objetivo básico cuando se organiza la cruzada no era buscar ni el Arca de la Alianza ni nada. Otra cosa que, por ejemplo, vamos a poner ejemplo, la sagrada lanza de Longinos, es utilizada como un elemento simbólico en San Juan de Acre ante una amenaza musulmana y convertida, pero como hoy llamaríamos un objeto de propaganda y publicidad de que Dios está con nosotros, o sea, Dios lo quiere, el Deus Vult. Es decir, pero no necesariamente ese era el objetivo, es decir, las reliquias y las cuestiones relacionadas con las reliquias y los santos y la tradición cristiana formaban parte de la esencia de la cristiandad medieval. Sí, son los viajes bizantinos. Claro, pero no estas cuestiones esotéricas modernas son bonitas, son chulas. Lo habéis citado por un videojuego, una película, pero no era la esencia que movía a los templarios, ni a los hospitalarios, ni a los teutones en Tierra Santa. No era esa. Son los bizantinos cuando encuentran la cruz de Cristo, la supuesta cruz de Cristo. Cuando llamas a los bizantinos, ¿a quién te refieres? Al Imperio Romano de Oriente. Por cierto, había todo un tráfico económico interesantísimo con las reliquias. Era todo uno de los grandes negocios. Que era mandar reliquias de Tierra Santa Lutero. Hasta la más remota. Claro que puede ser el galeón más grande del mundo con todos la cruz de Cristo. Entonces, pero tú imagínate, cualquier iglesia pequeñita, cualquier lugar remoto, pues no sé, de Galicia, de Asturias, el tener un trozo, cualquier reliquia de Tierra Santa que le traía un cruzado, pues una cosa enormemente valiosa que te preparaban ahí luego en la iglesia. Entonces había todo un negocio monumental montado con las reliquias.
Y pregunto, ¿es cierto que se juntaron los dos, o bueno, trajeron conocimientos del mundo islámico? Sí, muchísimo, claro, sin ninguna duda. Cierto. Sí. Claro. Sí. El contacto fue muy intenso, sí, claramente. Hubo más contacto, es decir, trajo más la cristiandad del mundo islámico que al revés. Claro. Es decir, realmente hubo... Otra cosa es que realmente la cristiandad aprovechó muy bien, la Europa medieval aprovechó muy bien las lecciones y los aprendizajes que se trajeron de Oriente Próximo, es decir, de Tierra Santa, exactamente igual que la cristiandad española sacó unas grandes ventajas del contacto con el Islam en España. Es decir, Europa Occidental lo hizo muy bien, es decir, sacaron unas interesantísimas lecciones. Vale. Parece ser que ahora los que custodian incluso los santos lugares, las llaves están en manos de los musulmanes, familias musulmanas que son las que tienen que abrir el Santo Sepulcro, por ejemplo, para que lleguen los cristianos. Es que uno de los problemas que existe en el Jerusalén actual, desde la conquista británica durante la Primera Guerra Mundial de Jerusalén a los turcos, porque curiosamente el periodo más estable probablemente de paz en la región de la historia ha sido el dominio otomano, el dominio turco. Cuando los turcos conquistan Egipto, acaban con el reino egipcio en 1517 como elemento independiente, y se extienden hasta más allá de Suez. Durante todo ese periodo, la verdad es que el tiempo que duró el Imperio Otomano, hubo una gran tolerancia con los pocos judíos que quedaban y con los diversos grupos cristianos, y hubo una relativa paz, porque el Imperio Otomano la mantenía la paz por nariz, o sea, ahí no se movía mucho nadie. Después de la Primera Guerra Mundial, cuando Jerusalén cae en manos de los británicos, pasa a ser un protectorado. Como hay un reparto al acabar la guerra, hay todo un reparto a través del Tratado de Sèvres de todo lo que es Oriente Medio entre franceses e ingleses, pues a partir de ahí, claro, decir, la cuestión... Un reparto absurdo, hay que decirlo. Claro, totalmente, con tiralíneas, totalmente demencial, pero decir, con la creación además de dos pequeños reinos, Transjordania y Irak, que es por entregarles algo a los reyes, a las familias que habían apoyado, a las familias nobles saudíes. Hombre, y por quedarse los británicos con las zonas de petróleo. Los hachemitas, que al fin y al cabo eran los grandes aliados de los ingleses, pues bueno, pues querían el petróleo y querían reordenar el territorio. O sea, y ahí empieza la fuente de los conflictos. Claro, es que como dice Carlos, el disparate de la división de Oriente Medio después de la Primera Guerra Mundial es una cosa que se está arrastrando desde entonces. Unido un detalle, la llegada masiva de judíos durante el periodo otomano, es decir, a partir de finales del siglo XIX, que empiezan a llegar de nuevo a Tierra Santa, a partir del sionismo que es con lo cual vuelves de nuevo a generar una estructura de conflicto que desde la Primera Guerra Mundial no ha parado. Claro, es que la estructura de conflicto la dejaste allí, después de la Primera Guerra Mundial. Aprendiendo cosas de la historia. Damos un paso más y volvemos a las órdenes tras esa introducción. Otra de las órdenes caballerescas de ese tiempo extraño fue la Orden de Malta. Mauro Bertero, caballero de la Orden, y Mónica Lais, del Archivo, nos dan algunos datos. La Orden de Malta es una de las instituciones más antiguas de Occidente. Nació en torno al año 1048, cuando Fray Gerardo Tum y unos comerciantes amalfitanos abrieron un hospital en Jerusalén. En sus inicios se dedicaba a ayudar a los peregrinos de Jerusalén y con el tiempo empezaron a atender las necesidades sanitarias de toda la ciudad, una misión que persiste en el tiempo. Trabaja como institución dedicada a dar testimonio de la fe y brindar su mejor esfuerzo para atender las necesidades de los enfermos y de los más necesitados. La Orden de Malta cuenta con 13.500 caballeros y damas, 80.000 voluntarios y 20.000 empleados distribuidos en todos los continentes. Todos tienen unas vocaciones que comparten y tienen que desarrollar, que es la vocación, religiosa, porque esta es una orden cristiano-católica, la vocación de la misión como voluntarios, y todos tienen niveles diferentes según también lo que puede cada uno hacer, ¿no? La Orden de Malta es una entidad soberana, equivalente a un Estado. Puede conceder matrículas a vehículos y tiene su sistema postal. Se organiza por territorios y su autoridad suprema es el Gran Maestre, quien tiene rango de jefe de Estado. Además, es superior religioso de la Orden. La Orden de Malta mantiene relaciones diplomáticas con 107 países, pero no defiende los intereses de una sola región. Por eso, puede trabajar en muchas zonas. Conozcamos algo más de esta orden y de su historia.
Pero primero os pregunto y luego me aclaráis, ¿cuántas órdenes religiosas había que llegaron decenas y decenas? Antes de eso yo quiero aclarar una cosa. La Orden de Malta del siglo XXI no es la del siglo XI. No tiene nada que ver. Bueno, tiene que ver el los orígenes. No es la misma organización, pero tiene nada que ver en sus funciones. No tiene nada que ver ni en sus funciones, es una gran ONG hoy en día. Ni en su organización, ni nada. Aclaremos eso para evitar errores. Vale. ¿Cuántas órdenes había y luego...? Decenas y decenas, había muchísimas, porque al principio las había las que tenían carácter claramente transnacional o que iban más allá de los estados soberanos, como sería, pues por ejemplo, el hospital o el temple o la orden teutónica. Y luego las órdenes que generaban algunos estados soberanos para intereses propios y locales, como no sé, como podría ser, por ejemplo, la Orden de Montesa en Aragón o la Orden de Cristo en Portugal, que son, por ejemplo, heredadas del Temple en dos reinos. Entonces, donde se crearon específicamente para recuperar o trasladar todos los bienes y propiedades del Temple, al ser eliminada, a órdenes de nueva creación. En otros casos, las órdenes tenían fines muy concretos, podían ser órdenes muy pequeñitas, para defender desde un castillo hasta una pequeña zona de frontera, y eso podía ser desde Polonia hasta la frontera de Andalucía. Entonces, en cualquier caso, es decir, como la multiplicidad de órdenes era enorme, luego lo que fueron cambiando fue en sus funciones a partir de los siglos XIII-XIV, donde nace otro tipo de órdenes que ahí no son de tipo monástico religioso, sino que son órdenes de dignatarios, órdenes para de dignidad, como por ejemplo, no sé, una famosa la Orden de la Carretera en Inglaterra, o la Orden de la Banda en Castilla, que ya son órdenes que no necesariamente tienen una función de carácter religioso militar, sino que tienen otra función y ya no están tan vinculados a la religión. Sí, esos son órdenes de caballería, no exacto, órdenes que monásticas. Son otra cosa. Es otra cosa, totalmente. Que a veces se confunden. Vale. Orden de San Juan, ¿cuál es la primera que se crea? Bueno, realmente es el Temple, probablemente, pero el Temple no existe porque fue eliminada a principios del siglo XIV, como es bien conocido. En cambio, el hospital, es decir, San Juan de Jerusalén, es decir, los caballeros hospitalarios, sigue existiendo. Y por lo tanto, ahora mismo es la más antigua del mundo, porque además absorbió, a principios del siglo XVI, absorbió a la Orden de los Caballeros de Santo Sepulcro, con lo cual fue creciendo en fuerza y en número y en volumen, y de las órdenes cruzadas, porque aunque los teutones existen, Santa María, es decir, la orden teutónica existe, pero prácticamente desapareció después de la Primera Guerra Mundial. Hay una división. Fue eliminada prácticamente. Es muy pequeñita. Sí, en 1798 hay una división en la Orden de Malta, en la que el zar ruso, sí. Claro, el zar de Rusia se hace con la orden, con los derechos, vamos a entenderlo así, de la orden, pero bueno, consiguen otra vez volver a Italia. En Italia allí ya se instalan de nuevo y hay una división. Esa división se mantiene posteriormente, pero ellos, la orden actual, lo que coge es la Italia de 1790. La única diferencia es que ya no tienen una base territorial. Siguen, como habéis dicho muy bien en los comentarios que habéis puesto, matricula aviones, barcos, tiene una labor de ONG enorme y es un estado soberano reconocido por 107 países, pero no tiene una base territorial, es decir, no tiene ni siquiera como el Vaticano, es decir, no hay un territorio que se pueda decir específicamente que es Malta, es decir, que es de la Orden de Malta. Aunque tiene sede formal desde el punto de vista de la estructura formal central, la tiene en Roma. Vale, se puede decir entonces que la Orden de Malta no sé si decir la misma que los Caballeros de San Juan, los hospitalarios. Sí, es la misma. Salieron de Jerusalén, estuvieron en Rodas. Estuvieron en Rodas hasta 1522, cuando los turcos toman la isla. Se quedan durante unos años sin territorio hasta que a principios de la década de 1530 se establecen en Malta por una cesión del rey de España. Les vuelven a echar de Malta. En 1798, Napoleón, y ahí se quedan sin territorio. Exacto. Al quedarse sin territorio, el zar de Rusia les ofrece territorio y se hace él el maestre, pero luego hay una escisión en la que vuelve una parte se queda en Rusia, la otra parte va a Italia, les ofrecen un par de sitios para quedarse allí y a partir de ahí se vuelven a establecer. Intentaron en un momento determinado quedarse con Menorca, con Fernando VII se lo ofreció, pero no pudo. Vale, dice si es posible que la Orden del Temple, aunque hablaremos ahora de ellos, tenga algún paralelismo con los Caballeros Jedi de George Lucas. Guardamos la pregunta para luego. Qué bueno. Malta. En Malta, supongo que habéis estado, ese gran hospital que había, todo eso. Sí, vamos a ver, Malta, después del gran sitio y debido a que la orden era poderosa económicamente, por lo que hemos contado antes. Que no hay más que ver la catedral. Claro, para ver metieron dinero a Malta. Se convirtió. ¿Esa la hicieron ellos? Sí. Claro, se convirtieron en eso. Bueno, lo tienen cuidadísimo ahora mismo todo el gobierno maltés. Lo que pasa es que Malta, cuando los caballeros
pierden la orden, a quien se la quita a los franceses son los ingleses, que se quedaron hasta el año 74. Es decir, estuvo bajo dominio británico. Entonces, claro, es decir, pero todo lo que es el legado de la orden se ha mantenido. Y el gobierno maltés actualmente lo tiene cuidadísimo, todo lo que es el viejo legado de lo que fue el tiempo más brillante de la isla, porque realmente, como eran económicamente muy poderosos y eran de familias nobles, tenían dinero, metieron allí todo lo que había y metieron lo que hemos pasado se pueden ver las fortalezas. Sí, está muy en bien, la Valette se pueden ver perfectamente. El gran sitio, el intento turco de tomar Malta, que es uno de los mayores hechos de armas probablemente del siglo XVI, uno de los elementos más importantes de la historia de Europa en la época, porque llevó de cabeza al mundo a la batalla de Lepanto directamente. Fue una consecuencia del ataque a Malta, que es el primer fracaso turco, el primer gran fracaso turco en su expansión en el mundo, realmente. Entonces, a partir de eso, del hecho del sitio, del gran sitio, como se llamó siempre en Malta, aunque la isla no volvió a ser atacada con esa intensidad por los turcos nunca más, lo que sí es cierto es que todo el dinero que se hizo para reconstruir las fortificaciones, mejorar la ciudad, ampliar los puertos, es decir, ha dejado un legado pues realmente impresionante, que es el que tú conoces, el que hemos hablado. ¿Qué queda ahora de esa orden? Decías que no tiene nada que ver con la anterior, pero sigue habiendo caballeros de Malta, 80.000 Sí tiene que ver con ella. Hubo una escisión, pero la misma parte que no fue a Rusia se quedó en Italia, ¿no? Esa es la que tiene que ver ahora. ¿Y en qué parte de Italia está? Roma. ¿En Roma? Formalmente está en Roma. Otra cosa es que la orden sigue manteniendo sus estructuras territoriales medievales, o sea, las conserva. En España sigue habiendo prioratos, exacto, sigue existiendo. Sí, claro, ellos mantienen su estructura territorial como orden religiosa que son y como ONG moderna, pues tienen una estructura extendida por todo el mundo. Y ellos, a lo que era la estructura original de los siglos XVI y XVII, pues la fueron ampliando en función de la extensión que tienen por todo el mundo. Un ejemplo, hay orden de Malta en Argentina o en Brasil o en Estados Unidos, que obviamente en el siglo XVI no era así. Pero la sede está en Roma, de hecho, en el mismo edificio que Hermés, por si te vale de algo. Por cierto, el rey Juan Carlos, por ejemplo, fue bautizado en la capilla de la Orden de Malta en Roma. Sí. Cualquiera puede ser caballero, nos quedan como 30 segunditos. O caballero de la Orden de Malta, o no sabéis. Te voy a decir la verdad, no es fácil. Vamos a dejarlo en que se han mirado aquí de una manera muy rara los dos invitados, yo lo cuento todo. No es fácil. No es fácil. Bueno, ahora me contáis algo más de ellos y os quedáis. Puedes colaborar con ellos cuando quieras, eso sí es fácil. Llegan nuestros compañeros y las noticias de las 3, llega la actualidad. Después regresamos, estos dos señores nos van a seguir contando algo mínimo acerca de los templarios y esas órdenes y lo que queda todavía. Y seguimos con estos dos monstruos invitados especiales que tenemos, Carlos Canales y Miguel del Rey. Nos queda muy poquito tiempo, como 5 minutitos. Lo de los Jedis, te pregunto. Teníamos una introducción preparada. Sí, tiene cierta lógica, en el sentido de que las órdenes militares de este nivel y de esta categoría cogían a los niños que ingresaban, porque ingresaban de niños, eran, por ejemplo, en Malta entrenados para no solamente en un elemento cultural, tenía una formación fantástica, formación me refiero intelectual, porque al fin y al cabo tenían los mejores preceptores que se podían pagar y tener en Europa en la época, porque eran gente de dinero y poderosa. Venían de familias nobles, increíblemente nobles, de altísima alcurnia, que formaban muy bien a su gente, pero además los entrenaban para combatir desde que prácticamente nacían casi. Sí, no hemos hablado tampoco de la vertiente naval, ¿no? Claro, era muy exacto. importante. Había que hacer lo que llamaba el servicio de armas, con lo cual que los de Malta se veían obligados a servir a las galeras durante un tiempo, galeras corsarias que se quedaban a la piratería pura y dura, y a la destrucción del tráfico mercante enemigo y a controlar las rutas comerciales del Mediterráneo Oriental, que era su objetivo, proteger las cristianas y dañar las musulmanas en la medida de lo posible. Esto hacía y tener beneficios. Claro, efectivamente. Es decir, voy a poner un ejemplo rápido. Es decir, cuando Maturín Lescaut de Romegas, el más grande de los corsarios malteses, captura la nave Custíngaga, que era el eunuco del serrallo de la hija de Mirmak, de la favorita de Solimán el Magnífico, que lo atrapa cerca de Cefalonia, en las costas griegas. Lo que captura allí, más el precio del rescate suyo, de la gente que captura, incluyendo al rey de Alejandría, solamente en una acción de un día, le costó eso sí 4 horas de combate, en un solo día
ganó más dinero, o sea, obtuvo más beneficio que toda la piratería inglesa en el Caribe en 50 años. ¿Qué me dices? Sí, literal. O sea, es que no había ni comparación. Es decir, era tal la barbaridad del poder económico que obtenía la Orden de Malta, sobre todo a finales del 16, principios del 17, que era una verdadera barbaridad, porque no solamente era lo que capturaban, sino además luego los rescates. Cuanto más importante la persona que cogías, más valía. Pero es que luego negociabas, y cogías, no sé, si cogías de repente, yo qué sé, 4, 5, 6 transportes de grano que eran vitales, yo qué sé, para Alejandría o para donde fuera, pues se podías negociar. Era un verdadero soborno, un verdadero chantaje. Oye, te los devuelvo, pero esto te va a costar tanto. Entonces, claro, vivían permanentemente del saqueo, la captura de dinero, esclavos y el rendimiento económico que daba sus acciones corsarias. Teníamos previsto hablar del Temple, que dice un comentario que no es ni más ni menos la orden más antigua, sino que es la orden constantiniana de San Jorge del siglo IV. Eso dicen siempre ellos, sí. Vale. En Internet por lo menos lo dicen. Y os habéis comprometido a que venís un día a hablar del Temple, sí, sí, cuando tú nos digas. Pero no de lo que nos han contado. Sí, venimos a hablar del Temple, cosas feas. El Temple tiene mucho detrás, muy divertido. Vale. Pues con esta música tan bonita me despido de vosotros por el momento. ¿Forma de contacto, Carlos, contigo? Yo tengo ahora en reforma la página web, pero en principio mi página web es muy fácil. Con buscarme en Google salgo, es muy fácil de encontrar. ¿Miguel? Conmigo es mucho más fácil. Contactas con Carlos y ya está. Y yo se lo mando a Miguel, efectivamente. Sistema Miguel para ti. Sí. Tampoco pasa nada. Los guerreros de Cristo, de los caballeros hospitalarios a los caballeros de la Cruz de Malta, de estos dos señores que han estado aquí con nosotros. Un placer, que paséis muy buen verano, que sigáis escribiendo, escarabando la historia y dando datos que no se dan normalmente en otros sitios, y que nos veamos después. Me voy a ir a escuchar a David, que tiene buena pinta lo que va a contar. Sí, ha traído una entrevista que me va a volver a meter en líos, porque como siempre me mete en líos, contando otra la intrahistoria de lo que hay de los ovnis y demás. Gracias. Muchas gracias a ti, Miguel. Siempre lo pasamos muy bien. Sí, nos vemos prontito, gracias.